Quiero que ponga mucha atención porque vamos a tener un mensaje de parte de Dios sobre algo muy importante, sobre algo que nos pasa constantemente a usted y a mí en todas las áreas de la vida, tanto en la vida espiritual como en familia. Esto nos pasa constantemente y hoy vamos a aprender algo muy especial. Y una vez más, les hago la invitación, hermanos, hermanas, a que nos demos cuenta que ser cristianos no es nada más atender a una iglesia e ir a cantar a Dios, lo cual es muy bueno, es muy especial, e ir a escuchar alguna predicación que a veces nosotros no hacemos diferencia entre lo que escuchamos, si nos alimenta espiritualmente o no. Lo que le quiero decir es esto, que muchas veces caemos en un conformismo. Primero los predicadores, que hay veces que los predicadores no se preparan, no buscan a Dios para que les dé el mensaje, porque se confían en que saben mucho de la palabra de Dios. Es mentira. El líder que diga que sabe mucho es el que menos sabe. Entre más sabe uno, más se da cuenta que casi no sabe nada. Entonces, esto que vamos a aprender hoy, o en lo que vamos a meditar hoy, es algo que nos sucede a todos en la vida cristiana, en la vida en familia, y es necesario que aprendamos hoy, porque precisamente por la ignorancia de las cosas espirituales es que nosotros estamos sufriendo en la vida cristiana y en la vida en familia. La palabra de Dios y el Dios que tenemos son capaces de darnos la paz, de darnos la bendición desde el primer día que nosotros nos convertimos al Señor hasta el último día. No sé si me entiende, no sé si me explico. Oiga lo que le voy a decir. ¿Sabía usted, hermano, hermana, que en la Sagrada Escritura está establecido, o que en la Biblia está escrito, que usted y yo, desde el primer día que creemos en Cristo, podemos vivir una vida completamente agradable a Dios? Que podemos vivir una vida semejante a la de Cristo desde el primer día. Alguien puede decir, hermano Rodríguez, ¿qué le pasa ahora? ¿No durmió? ¿Qué comió? ¿Por qué habla cosas que no son? No, hermano, le estoy diciendo la verdad. Pero ¿cómo es que desde el primer momento que yo creo en Cristo, yo vaya a ser como Cristo? Porque en el momento que tú crees en Cristo, tú y Cristo se hacen uno espiritualmente. Nos unimos con Cristo en espíritu. Y el apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir? Me identifiqué con el Cristo que murió. El que se identifica con el Cristo que murió, también se tiene que identificar con el Cristo que resucitó. Y el que se identifica con el Cristo que murió y el Cristo que resucitó, también está identificado con el Cristo que está en gloria. ¿Me entiendes, hermano? Entonces,
Entonces, ¿cómo puedo ser yo como Cristo desde el primer instante que me convierto a Él? De que sepas que te uniste a Cristo y que digas como Cristo: me identifiqué con Cristo que murió, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y desde ese momento ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De manera que si nosotros tuviéramos la sabiduría y desde el momento que creemos en Cristo ya no hacemos las cosas a nuestra manera y le permitimos a Cristo que viva nuestra vida, ya no seríamos usted y yo viviendo nuestra vida, ya sería Cristo viviendo nuestra vida, y entonces no habría falla. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vamos a meditar en algo muy especial que lo vamos a encontrar en esa escritura de Éxodo capítulo 32, del verso 1 hacia el verso 8. Se lo voy a ir leyendo paso a paso. Dice así. Antes de empezar a leer el versículo 1, hay una inscripción en letra negra. Hay una frase en letras negras, yo no sé cómo dice su Biblia. En mi Biblia dice el becerro de oro. El becerro de oro era la copia de un ídolo egipcio, Apis. Un ídolo de los egipcios que los mismos israelitas que Dios sacó de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés habían adorado, porque ellos no habían conocido al Dios verdadero. Ellos eran esclavos en Egipto y seguro que adoraban a esos dioses egipcios. Cuando nosotros leemos ahí que dice el becerro de oro, inmediatamente debemos darnos cuenta que se trata de un ídolo abominable de los egipcios, a un ídolo horripilante de los egipcios. Pero hermano, hermana, vamos a descubrir por la palabra de Dios que así como el pueblo de Israel, conociendo al verdadero Dios que los sacó de la esclavitud de Egipto y que vieron el poder de Dios que se manifestó para que ellos pudieran ser libres de los egipcios, vieron el poder de Dios en el desierto cuando Dios les dio pan para comer, pan del cielo, cuando Dios abrió el mar rojo y pasaron en seco. Vieron la gloria de Dios y de pronto ya estaban queriendo otra vez vivir adorando al ídolo egipcio. Por una sola razón, lo que vamos a descubrir en este día, que usted y yo podemos de pronto estar practicando también. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Dice así, Éxodo capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hermano, hermana, ponga mucha atención. Debemos de aprender de lo que el Espíritu Santo nos debe enseñar a cada día.
constantemente yo trato con hermanos y con hermanas que parece que solamente se cambiaron de religión, porque las mismas prácticas, los mismos enojos, las mismas pasiones que vivían en el mundo, las quieren practicar acá. A veces las hermanas eran tan tremendas, tan peleoneras allá en el barrio, que no tenían ni una amiga ahí en el condominio. A veces las hermanas eran tan peleoneras en el trabajo que traían asustadas a todas las mujeres allá. Y supuestamente se convierten al Señor y son igual de peleoneras en la iglesia, igual de malcriadas en la iglesia. No sé si me explico. Entonces, ¿qué pasó? Impacientes por algo que de pronto estamos trabajando en un lugar y tenemos ya un año, no nos han aumentado, y de pronto nos desesperamos porque no nos han aumentado. Y amenazamos que si no nos aumentan dejamos ese trabajo, al fin que no se van a encontrar a alguien como yo, y comienza ahí a hablar y está hablando delante de la gente que ha oído que usted es cristiano, es cristiana, y lo ven que tiembla y se pone verde de coraje y vocifera lo mismo que los demás. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la diferencia? Piensen esto. Acá estamos mirando a una nación que estaba cautiva, que estaba esclava en Egipto, que podía Dios haberlos dejado ahí toda la vida, nunca rescatarlos. Pero Dios tuvo misericordia, porque no fue Moisés el que fue a sacarlos. Moisés fue a sacarlos porque Dios les mandó. Cuando usted lee por ahí en Éxodo capítulo 3, Dios habla con Moisés y le dice: Moisés, yo he mirado cómo el pueblo de Israel sufre bajo el yugo de esclavitud de los egipcios. Yo he escuchado sus palabras. Yo me he dado cuenta de sus peticiones y ahora he descendido a librarlos, dice Dios. Me he desplazado de mi gloria, me he interesado en ellos y me meto en este mundo porque los voy a liberar. Ve y diles que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob los va a sacar de ahí. Y fue Moisés y les dijo: el Dios de sus padres me manda a decirles que los saca de acá. Y Faraón no los quería dejar, y Dios le mandaba una plaga de piojos que se llenaba toda la gente de piojos, y se arrepentía Faraón, y siempre no los voy a dejar cuando se morían los piojos. Pues entonces le manda una plaga de ranas, y las ranas aparecían ahí hasta en el plato de sopa. Una mortandad de ranas, un olor horrible. Y en Egipto decían: ya está bien, Dios, ya los vamos a dejar ir. Y apenas se calmaba la plaga de ranas y decían siempre: no se van. Pues les mando otra plaga más. Y así vieron la mano de Dios. En ocasiones hay hermanos que dicen: ¿por qué será que el hermano Rodríguez se acuerda mucho de dónde lo sacó el Señor? No debemos de mirar atrás. Pues hay quienes no miran atrás, pero tampoco para adelante. No sé si me explico. Hay quienes nunca mencionan su pasado, pero tampoco dan muestras de haber aventajado en el futuro, en su vida espiritual. Yo a veces me acuerdo de dónde me sacó el Señor, para poder valorar lo que Dios hizo. Y yo les digo, hermanos, hermanas, yo no andaba buscando a Dios. Cuando alguien vino a hablarme de Dios, le dije: no quiero saber de Dios. ¿Pero por qué?
no ama a Dios. Yo amo a Dios, yo respeto a Dios, pero ¿por qué no quiere saber de Dios? Y yo le dije, ¿por qué ando buscando a 3 hombres para matarlos? Cuando yo los mate, venga y dígame qué hacemos. O si quiere que hagamos las cosas más rápido, entonces dígale a Dios que los mate y usted me dice a ver qué hacemos. Dígale a Dios que me los ponga de manera que yo los mate y usted dice qué hacemos. ¿Cómo no voy a recordar de dónde me sacó el Señor? Para valorar, para poder darme cuenta lo que le debo a Dios, lo que Dios hizo por mí. ¿Y cómo no voy a ver el sacrificio de Cristo en la cruz? Porque ahí se entregó Él mismo para que yo fuera libre. ¿Me entiendes, hermano, hermana? Por eso el cristiano no tiene que estar con cara triste, no tiene que estar pensando que hoy no va a haber bendición. Déjame decirle, el Dios de los cielos está aquí y por lo tanto hay bendición, porque dice el Espíritu Santo, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está Cristo, entre 2 o 3, ahí hay bendición. Dale un aplauso al Señor. Tenemos fiesta hoy, bendito sea el nombre del Señor. Y no tenemos fiesta porque estamos celebrando el mes de diciembre, el nacimiento del Señor. Para nosotros todos los días celebramos el nacimiento del Señor. Para nosotros todos los días nos alegramos porque Cristo nació, pero no solamente porque nació, sino también porque murió y también porque resucitó. ¿Cuántos están alegres? Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. ¿Me ama, hermano? ¿Me ama, hermano? ¿Me ama, hermana? Pues déjeme decirle, no quiero verlos tristes en esta iglesia. Esté yo o no esté, eso no importa. Yo no soy más que un trabajador. Yo no soy más que un hombre. Les he presentado al Dios Todopoderoso. Les he presentado al Cristo de la gloria. Si estoy o no estoy, ¿qué importa? Lo más importante es que el Dios de los cielos está en medio nuestro. Lo más importante es que el Cristo de la gloria está entre nosotros. Eso es lo importante. Gloria a Dios. Leamos una vez más Éxodo capítulo 32, versículo 1. Oiga, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, el hermano de Moisés, y le dijeron: levántate, Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahí estaba Moisés en el monte Sinaí, en la presencia de Dios. Moisés se había subido al monte Sinaí a estar en la presencia de Dios, y es cierto que por 40 días no lo habían visto. Y es cierto que por 40 días no lo habían visto. Pero ellos deberían recordar que ahí con ellos iba, no Moisés, porque con Moisés no ganaba nada. Ahí con ellos iba el mismo Dios de los cielos. Porque en medio de las luchas, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, ahí va el mismo Dios de los cielos contigo. Gloria a Dios. Grábate esto, hermano. Grábate esto, hermana. Dios le dijo a Moisés cuando lo llamó: quiero que vayas y saques al pueblo de Israel de Egipto. Y Moisés fue sincero. Y Moisés le dijo: ay, Señor, ¿qué voy a hacer yo? Mira, Señor, soy hasta tartamudo.
Esos que dicen esos son los tartamudos, no sé cómo les dicen en inglés. Los que hablan y tardan como 15 minutos para decir una palabra. Así era Moisés. Cuando Dios lo llamó y le dijo: Moisés, quiero que saques al pueblo de Israel. Y él dijo: Señor, yo no sé hablar. Y Dios le dijo algo: yo seré en tu boca. ¿Qué quiere decir? Yo voy a hablar por ti, Moisés. No te preocupes. Fíjese lo que pasó. Cuando Moisés llegó a los israelitas a decirles que venía a sacarlos, ellos no sabían. Solo pensaban que Dios lo enviaba, pero no sabían que Dios estaba en Moisés. Y que lo que Moisés dijera eran palabras de Dios, porque dijo: yo estaré en tu boca. Yo hablaré a través de ti. No solamente te mando a que los saques, yo voy a estar hablando a través de ti. Con esto le digo que el Dios que sacaba al pueblo de Israel de Egipto y los metía al desierto, con ellos se metía al desierto. ¿No te dice eso algo, hermano, hermana? Que de pronto nosotros pensamos que en medio de una enfermedad estamos solos y de pronto hasta nos atrevemos a decir: Dios mío, me has abandonado, Señor. No diga blasfemias. El que usted no lo sienta no le da autoridad para que le diga que no está con usted. Ahí está Dios. Porque Él ha prometido, dice la palabra, Él nunca te dejará, Él nunca te desamparará, contigo estará en la angustia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor porque estamos de fiesta. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, los israelitas vieron todos los milagros que Dios hizo, humillando a los egipcios que no los dejaban salir por algo, y les mandaba otra plaga. Y les mandaba otra de pronto, no dejaban ir al pueblo de Israel. Y Dios le decía a Moisés: conviérteles el agua en sangre. Y de pronto toda el agua ahí se convertía en sangre. Y la gente quería tomar agua que tenía por ahí envasada y sacaba, pero algo de sangre, y no se la podía tomar. Querían cocinar y se daban cuenta que era sangre, no podían cocinar, era otra plaga que venía. Y así Dios les mostró a los israelitas de qué manera los estaba sacando. Y cuando llegan a ese punto de donde estamos hablando, Dios llamó a Moisés y le dijo: Moisés, ven que quiero hablar contigo en privado. Ellos sabían que Moisés había subido a estar en la presencia de Dios. Sabían que Moisés no estaba solo en el monte, que Moisés estaba ya en la gloria de Dios. Pero mira cómo es el diablo. El diablo no duerme, el Señor lo reprenda. Empezaron a preocuparse. ¿Y por qué se preocupaban? Ahí estaba Dios, los había sacado con poder de Egipto. Se había introducido él mismo con ellos en el desierto. Ya les había hecho descender carne o pan del cielo. Sabían que Dios iba con ellos. Y de pronto Satanás comenzó a trabajar en su mente para desesperarlos, para que pecaran contra Dios. ¡Qué tremendo! Y yo quiero que pongas atención en las palabras que dice el versículo 1. Algo muy serio que yo creo que la mayoría de los que están aquí no se habían puesto a pensar si ya conocían esta escritura.
Pero dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ahí me detengo. El pueblo de Israel sabía que Moisés estaba allá arriba del monte Sinaí. El pueblo de Dios sabía que Moisés estaba en el monte Sinaí con Dios. Pero dice, al ver el pueblo de Israel que Moisés no descendía del monte donde estaba con Dios, empezaron a preocuparse. ¿Y por qué nos vamos a preocupar si sabemos que Dios está en el asunto? Eso nos pasa a muchos, que a veces tenemos una preocupación, que estamos enfermos y que nos han dicho que es una enfermedad crónica y que a poco nos morimos. Mira, hermano, nos vamos a morir de cualquier manera. Te puedes salvar, por ahí alguien se salvó de un terremoto y vino por acá y se murió de otro. O sea, cuando te va a llevar Dios, ya no hay forma de esconderte. Te llegó la hora y te vas. De pronto estaba Moisés con Dios. Eso lo sabía el pueblo de Israel, que allá estaba Moisés, su líder, que si estaban detenidos ahí, era por un propósito divino. No se podían detener si Dios no se los ordenaba. Ellos sabían que Moisés estaba en el monte, porque ahí dice la palabra de Dios. Ellos sabían que en el monte estaba Dios también. Ellos sabían que Dios iba con ellos y con su líder. ¿Por qué preocuparse? Dijo el Señor Jesús, el que es chaparrito, el que es chiquitito, aunque se preocupe a morirse, no va a crecer. Si ya lo hice chaparrito, va a quedar chaparrito. Y aunque se preocupe y se muera de tristeza, enterrarán a un chaparrito, pues se murió de tristeza, porque quería ser grande y nunca fue grande porque se preocupó. O sea, hoy debemos de entender que desde el momento que nosotros creímos en Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. Y Dios va con nosotros en primavera y en verano, en otoño y en invierno, en la juventud cuando tenemos toda la fuerza y en la ancianidad cuando ya no podemos mover una mano. No sé si me entiendes, hermano. Yo tengo hijos de más de 50 años. Y que por ahí están estorbaditos en su mente y en su corazón. Y a poco piensan, un día mi padre va a necesitar y nos va a buscar y vamos a ver lo que un día necesitó de alguien. Y yo les digo, hermanos, perdónenme. Dijo el apóstol Pablo, los padres son los que tienen que proveer para los hijos, no los hijos para los padres. Y aquí hay alguien que de pronto se preocupa porque dice, es mujer, dice, ya me estoy haciendo grande de edad, pero está pensando en una palabra, ya me estoy haciendo vieja y mis hijos parece que ni siquiera saben que existo. No me visitan, no me llaman, creo que no se preocupan por mí. Déjame decirte, ¿qué van a hacer ellos? Si no pueden hacer nada por ellos mismos, ¿qué van a hacer por ti? Pero ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Cómo que qué va a pasar contigo? ¿Que no estás con Dios? ¿Que no está Dios contigo? Pues ¿qué va a pasar contigo? Que el bien y la misericordia te van a seguir
todos los días de tu vida, porque estás en las manos del Señor. De pronto a veces nos preocupamos nosotros y decimos, ¿y si yo muero? Y el papá también, ¿y si yo muero? ¿Y si ustedes mueren qué? ¿Qué va a pasar? Lo que Dios deje que pase. Pero no te olvides que estamos en las manos de Dios, ¿verdad, mi reina? Estamos en las manos de Dios. Oiga esto, y no deje que Satanás trabaje en su vida. Qué hermoso cuando los israelitas vieron la mano de Dios con poder sacarlos de Egipto. No le digo cuando vino Moisés y les trajo la noticia, porque no habían visto nada. No, después que vieron la gloria de Dios y salieron de Egipto, vieron la gloria de Dios, vieron la manifestación del poder de Dios. Allí estaban enfrente del monte donde estaba Dios y Moisés, su líder. Pero acá dentro de nosotros, hermanos, tenemos un aparatito, un instrumento, el cual se llama naturaleza pecaminosa. En algunas partes en el Nuevo Testamento se llama el hombre viejo, el yo. O sea que lo que antes éramos sigue allí, con la diferencia de que al creer en Cristo el Espíritu Santo vino a nosotros y nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo, la gloria de Dios en ti, es lo que mantiene a esa naturaleza pecaminosa sin poder tener fuerzas para obrar. Pero Satanás tiene acceso a esa área. Y de pronto Satanás, que es mal consejero, comienza por ahí a susurrarnos al oído, a hablarnos con suavidad al oído. Y así Satanás empezó a hablarle al pueblo de Israel. Ahí estaba Dios en el monte, ahí estaba su líder Moisés dialogando con Dios, estaba llenando el tanque de gasolina para irse hasta la tierra prometida, estaba llenándose del poder de Dios para irse sin detener. ¿Me entiendes, hermano? Ahí estaba. ¿Por qué llegar a la desesperación? ¿Por qué inquietarse? ¿Por qué preocuparse? No eran ellos, era Satanás hablando al oído del pueblo de Israel. Y llegaron a la conclusión de que el varón Moisés que los sacó de la esclavitud de Egipto, ya no sabían qué le había acontecido. ¿Cómo que no saben qué le aconteció? Pues está en la presencia de Dios, se está llenando de Dios. Pero ¿y por qué no viene? ¿Y a ustedes qué les importa? Algo están tratando él y Dios. Tranquilos, confiados, ahí está Dios, ahí está el líder. No hay pendiente, no hay peligro. Dicen al varón que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Oiga, leámoslo una vez más. No le vaya a estar pasando a usted lo mismo y se esté preocupando por algo que no debe preocuparse. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, oiga, viendo el pueblo, pensando el pueblo, y yo digo, si vamos a ver de esa manera, mejor quedar ciegos. Ojalá que me entienda. Dice, y viendo el pueblo
y descubriendo el pueblo y conociendo el pueblo, como le digo, si es para ver esas cosas negativas, mejor quedar ciegos. Si vamos a saber que por qué Moisés no desciende, mejor ser ignorantes. Porque hay gente que usted la ve en la iglesia y no se preocupa de nada. Hay hermanos que están tan preocupados y tan nerviosos y platican unos con otros y ahí se pasan horas y se van y dicen, pues no sabemos qué va a ser el futuro de esta iglesia. No, hombre, no me diga eso. Pues no está el pastor. Pues deja poco el pastor se pierde. Pero si usted está seguro que el Señor está ahí, no se va a perder. ¿Sabes qué dijo Dios a través de Isaías? Dios dijo por medio del profeta Isaías, el que ande en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! El que ande en este camino, por ignorante que sea, no se extraviará. El que ande en el camino de Dios, aunque no tenga mucha experiencia, no tenga mucho conocimiento, no tenga mucho estudio, no se extraviará. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Una vez más, ahí dice, viendo el pueblo de Dios, oiga, viendo el pueblo de Dios, viendo el pueblo de Israel, que Moisés, aquel varón que los había sacado de Egipto, no regresaba, viendo, descubriendo, meditando, no viene, se tarda. ¿Y cuál es la prisa? ¿Por qué te estás desesperando? ¿Por qué te estás inquietando? ¿Te vas a matar solito? ¿Te vas a matar solita? Aprende a creer en Cristo y a depositar en Dios tu vida. Y a depositar en Dios tu vida. Y a caminar con la fe, con la confianza en que Dios va contigo todos los días de tu vida. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¡Aleluya! Me gozo cuando el pueblo tiene la revelación de Dios y yo siento que ustedes están recibiendo la revelación de Dios y no es asunto nada más que yo les diga aplaudan, porque yo no les he dicho que aplaudan, y si están aplaudiendo es señal de que están teniendo la revelación de parte de Dios, y déjeme decirle, eso es glorioso. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Oiga, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón. Fíjese bien. Primero, oyeron a Satanás que los inquietaba. Estaban muy tranquilos. Y de pronto alguien recibió la voz de Satanás, que le dijo, oye, ¿y tu líder Moisés? ¿Dónde está? ¿No ha venido en tantos días? ¿Qué pasaría con él? A ese ya se lo trabajó Satanás. Y ese le dice al otro, oye, ¿qué pasaría con Moisés? Ya los envenenó Satanás. Y empezó a correrse la noticia y al rato todos estaban con esa preocupación. ¿Qué pasaría con Moisés? Subió al monte que iba a hablar con Dios, pero no viene. Ciertamente ya había transcurrido un día y otro día y otro día y 39 días. Pero sabían que ahí estaba la gloria de Dios. Y sabían que Moisés no había bajado de la montaña. Pero el asunto aquí es que primero Satanás buscó inyectarles la duda.
Y luego de ahí ellos comenzaron a hacer su parte. Cuando hay inseguridad, damos paso a hacer decisiones como a valernos por nosotros mismos. En el momento que el pueblo de Israel sintió la desconfianza si Moisés volvería, ahí ya estaban desconfiando de que Dios lo había enviado. Ahí ya estaban desconfiando de que Dios estaba con ellos. Entonces ellos dijeron: este Moisés, no sabemos qué ha pasado con él. Al decir no sabemos qué ha pasado con él, ya estaban negando que Moisés estaba en la presencia de Dios. Y ya estaban negando la presencia de Dios, porque al negar que Moisés estaba en la presencia de Dios, estaban negando que también Dios estaba ahí. Y al no tener ya la fe en la presencia de Dios, es cuando dijeron: vamos a hablar con Aarón. Y cuando dijeron vamos a hablar con Aarón, vamos a ver qué hacemos, porque Dios ya se olvidó de nosotros. Vamos a ver qué hacemos, porque ya el siervo de Dios se olvidó de nosotros. Hermanos, cuando ellos dijeron vamos a ver qué hacemos, ya estaban buscando por ellos mismos la solución. Ya estaban por ellos mismos obrando, al grado que fueron con el hermano de Moisés, con Aarón, que era el sacerdote, que era el que ayudaba a Moisés, y le dicen: Aarón, no sabemos qué le ha acontecido a Moisés. Y hay que tener cuidado, porque hay líderes que se dejan contagiar de lo negativo. Y conste que no estoy con un mensaje en contra de los líderes, pero aquí se presenta la oportunidad que un pueblo indeciso, que un pueblo al que le faltó la confianza en Dios, que un pueblo que no pudo esperar el movimiento divino, van con el hermano de Moisés. ¿Y sabes qué le dicen? Aarón, dijeron: haznos dioses que nos lleven, haznos dioses que nos guíen. ¿Qué estaban diciendo con eso? Ya no queremos saber nada de ese Dios que nos sacó de la esclavitud. Ellos, hermanos, cuando tenían hambre, se quejaron con Moisés y le dijeron: ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¡Qué tremendo! ¿Nos hubieras dejado allá? Y hasta decían: allá comíamos unas ollas enormes de caldo, con muchas verduras, con mucha carne, muy rico. Allá estábamos bien. Hipócritas. No les digo a ustedes, hermanos, les digo a los israelitas hipócritas. Allá les tenían el pie en el cuello los egipcios. Allá los maltrataban, allá sufrían, allá gritaban de dolor. Y ahora, por un momento que no sienten la presencia de Dios, y no porque Dios no esté aquí, que no ven a Dios porque ustedes son humanos y de pronto no tienen fe y no ven la presencia de Dios, eso no quiere decir que Dios no esté ahí. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir: Señor, te he pedido y no me contestas, Señor? Te he pedido y no me respondes, Señor. El que no te responda no es que no te haya escuchado. Dios nos está dejando. Yo tuve un ataque al corazón en el año 1998.
Y desde ese momento empecé a reprender al diablo y a pedirle al Señor un milagro. Y apenas hace unos días, cuando se terminaba el COVID, el Señor me dio la sanidad. 20 años, 22 años, esperando, caminando, predicando, trabajando para Dios, y su corazón, pues no se me ha parado, ahí está. Varias veces caí al piso y me volví a levantar. Y aquí estoy. Y Dios me dio un corazón nuevo. Así como estoy de viejo, Dios me dio un corazón nuevo. Soy un viejo de casi 80 años con un corazón de 20. ¡Aleluya! Porque Dios sabe hacer milagros y Dios tiene poder, y es el Dios que va contigo, y es el Dios que va conmigo, y es el Dios que nos está aconsejando hoy para que no caigamos en el mismo pecado que cayeron los israelitas. ¿Cuántos han creído en Cristo? Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿No se le hace raro que este viejito de 75 años les esté gritando así con esa fuerza? Es el Señor a través de mí. Y muchos de aquí van a salir en este día con una fortaleza espiritual increíble y ya no van a ser los mismos. Bendito el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Oiga, voy a leer una vez más ese versículo, y es muy posible que algún hermano o alguna hermana, al volver a leer este versículo, no solamente lo va a entender, el Señor se lo va a revelar ahí adentro, y usted va a comenzar a suspirar profundamente. Y va a comenzar a gemir, y va a comenzar a glorificar a Dios en espíritu, porque Dios, hermano, nos revela su palabra. Dios se glorifica en nuestras vidas de una manera especial. Aleluya. Oiga, hoy lo van a entender mejor, y alguien va a sentir un dolor en el corazón. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo te pregunto en estos momentos, hermano, aquel Dios que los había sacado de Egipto, aquel Dios que no tenía una obligación de sacarlos de Egipto, aquel Dios que no tenía un compromiso de sacarlos de Egipto, aquel Dios que no tenía por qué sacarlos de allá. ¿Y por qué no, hermano Rodríguez? Te voy a decir algo. Dios puso a Adán y a Eva en el jardín, en el huerto de Getsemaní. Dios puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén y les dijo: no coman del árbol que está en medio del huerto. Pueden comer de todos, pero no coman del árbol que está en medio del huerto, porque el día que coman de él van a morir. Y no les hablaba de morir físicamente, les hablaba de que se cortaba la relación de espíritu a espíritu, de él a ellos, en su espíritu. Y hermanos, ellos desobedecieron a Dios y comieron, y se cortó la relación
espiritual de Dios con los seres humanos. En ese momento que nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y se cortó la comunicación, hasta ahí Dios había cumplido de estar con ellos. Y cuando ellos desobedecieron, se cumplió que se cortó la relación. Y yo digo en estos momentos, Dios mío, ¿por qué volviste a darnos otra oportunidad? ¿Por qué no te quedaste con la promesa que el día que el hombre y la mujer pecaran, se cortaría la relación, que ya no tendrían vida eterna? Apenas Adán y Eva estaban alejándose avergonzados por el pecado que habían cometido, de haber obedecido a Satanás y haberle dado la espalda a Dios. Apenas se iban alejando ahí en el jardín del Edén, cuando Dios les dice algo maravilloso. Les dijo: estarán en guerra entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Y dijo Dios: un día de la descendencia de la mujer vendrá uno, ese es Cristo. Un día de la descendencia de la mujer vendrá uno, el cual aplastará la cabeza de la serpiente, el cual acabará con Satanás y su imperio. Un día vendrá. Y llegó el día, hace más de 2000 años, que nació Cristo y murió Cristo por el pecado, y con su muerte destruyó el imperio de Satanás. ¿Me entiendes, hermano? Pero de pronto tú puedes decir: hermano Rodríguez, ¿por qué llora? Casi por nada. Cuando Dios podía haber destruido y haber condenado a la primer pareja para cumplirle su promesa, y ahí nos hubiéramos acabado tú y yo, nunca hubiéramos nacido. Pero por la promesa del nacimiento de Cristo es que continuó la relación. ¿Te das cuenta, hermano? ¿Te das cuenta, hermana? Y luego me dicen: hermano Rodríguez, ¿por qué grita? Yo no sé por qué no gritarán otros. Hermano Rodríguez, ¿por qué llora? Yo no sé por qué no llorarán otros. Pero yo tengo por qué gritar. Y yo tengo por qué llorar. Bendito el nombre poderoso del Señor. ¿Cuántos han conocido a Cristo? ¿Cuántos creen en Cristo? Acuérdate, hermano, no te olvides, hermano. Dios va caminando contigo. Por allá, por el año 2000, hubo un problema en mi ministerio y en mi familia. Y muchos me acusaron de algo que nunca cometí. Y ahí me vieron como que me sumergí en aguas profundas. Y pensaron que nunca más volvería a salir a la superficie. Y déjame decirte, hay veces que tienes que pasar por luchas, por pruebas, por tribulaciones y por falsas acusaciones. Pero si tú estás agarrado de la mano de Dios, te seguirán viendo que te sumerges aquí y apareces allá y vuelves a aparecer más allá y terminas tu carrera en el Señor. Dijo Pablo: he terminado la carrera, he guardado la fe, solamente me espera la corona de justicia. Bendito el nombre poderoso del Señor. Oye, hermano, oye, hermana, que nunca
vaya a pasarte lo que le pasó al pueblo de Israel. Que te veas en un problema, te veas en una situación difícil y dudes de la presencia de Dios. Si alguien dice, hermano Rodríguez, usted no sabe lo que me ha pasado, usted no sabe lo que estoy sufriendo, yo le puedo decir, yo conozco un hombre en la Biblia, el cual tuvo una enfermedad, tuvo una sarna, algo que le causaba comezón, pero desesperadamente, de esas veces que te rascas y te tallas con algo. Dice la Biblia que agarró un pedazo de teja, un pedazo de olla de barro, y lo agarró, y con ese se raspaba y le sabía rico. ¿Nunca has tenido una comezón de esas que entre más te rascas, más rico sientes, hasta que te sale sangre? Así estaba Job, con una sarna, con una infección que era terrible. Y él seguía adorando a Dios. Y de pronto era un hombre muy rico. Y de pronto vienen y le dicen, Señor, los siervos, todas las asnas o todo un rebaño de burritas, que a poco las tenían para la leche, porque antes se usaba mucho la leche de la burrita, la tomaba la gente, es muy medicinal. Y dice, todas las asnas vinieron, una tribu, una banda, y se las robaron, hasta mataron a los que las andaban cuidando. Y al rato viene otro y dice, todos los bueyes que teníamos, vino una banda y se las llevó. Y así, todas las cosas que eran propiedad de Job, se las empezaron a robar. Y Job tranquilo. ¿Y por qué no reniegas? ¿Por qué no te quejas? No, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? Si tienes una tremenda sarna, tienes una infección que te está sangrando de tanto rascarte y no te quejas. No, ¿y por qué? ¿Y por qué no te quejas? Porque yo sirvo a Dios. Ya te mataron todos los animales que tenían, las ovejas, las asnas, los bueyes, ya te los robaron. ¿Por qué no te quejas? ¿Y para qué? Si Dios me los dio, no eran míos, Dios me los dio. Ya no los tengo, es que Dios me los quitó. Pues que sea bendito el nombre del Señor. ¡Aleluya! Oiga bien, hoy el problema que usted tiene le va a parecer chiquito. Viene alguien y le dice a Job, Señor, tus hijos, 10 hijos, tus 10 hijos estaban en una fiesta y vino un viento y azotó la casa y cayó la casa. Señor, te tengo malas noticias. Tus 10 hijos murieron. Y vieron a Job muy tranquilo. ¿Y no te duele? Claro, soy humano. ¿Y no te quejas? No. ¿Y no reniegas con Dios? No. ¿Y por qué no? Porque también Dios me los dio. Y ahora me los quitó. ¿Qué tengo que reclamar? Solo me queda adorar a ese Dios al cual sirvo. Solo me queda seguir caminando con el Señor los días que me resten de vida. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Que de los bienes que tenía, Dios le dio más abundancia. Y que le dio otros hijos más bonitos, más hermosos. ¡Qué tremendo! ¿Y a qué se debió todo eso?
a la confianza que le tenía a Dios, a que sabía que Dios iba con él. Y oye, le dijeron: Señor, ¿y por qué no te quejas? Si ya te quitaron tus bienes, si ya te quitaron tus hijos, y tú estás más enfermo cada día. Y dijo él algo tremendo. Dijo: yo voy a seguir a Dios y yo voy a estar con Dios todos los días de mi vida. Y si te mueres, pues si me mueres como que Dios me matara. Pero yo quiero decirles que aunque me mate Dios, yo voy a seguir esperando en Él. ¡Qué tremendo! Aunque me mate Dios, aunque me muera esperando en Dios, yo no quito mi confianza de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Le voy a terminar este versículo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 2. Y Aarón les dijo: apartadme los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Oiga, ahí estaba ese siervo inútil, ese sí era un siervo inútil. Ahí estaba un líder que no servía para nada. Era el hermano de Moisés. Era Aarón, el hermano de Moisés. Él sabía que Moisés estaba hablando con Dios. Él sabía que Dios estaba ahí en la montaña y que estaba hablando con Moisés. Pero no se atrevió a decirle a la gente: ustedes no se mueven de aquí porque Dios existe. Ustedes no se mueven de aquí porque Moisés está con Dios. Aquí nos quedamos, no nos movemos hasta que Dios diga. Bendito el nombre del Señor. Pero Aarón les dijo: ¿quieren un ídolo? Denme todos los aretes y las alhajas de oro de las mujeres y les hago un ídolo. ¡Qué tremendo! Y les hizo un ídolo, un becerro de oro. Y termina diciéndoles Aarón, el sinvergüenza de Aarón: estos son los dioses que los sacaron a ustedes de la tierra de Egipto. ¡Qué tremendo! Le quitó el derecho a Dios, le quitó el lugar a Dios, y les dijo: este becerro es el que lo sacó de Egipto, no fue Dios. Fíjese hasta dónde peca el pueblo y hasta dónde pecan los siervos cuando no tienen carácter, cuando no saben hacer diferencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que no caigamos nunca en la desesperación. Ese era el tema y ni siquiera entré. Para el próximo mensaje, ¿a poco el próximo domingo a esta hora? Les voy a continuar con esto, porque eso nos pasa constantemente. En lugar de estar tranquilos en la condición en que estemos, de pronto comenzamos a preocuparnos y terminamos desesperándonos y terminamos haciendo decisiones y nos olvidamos que Dios está ahí. Y terminamos alejándonos de Dios. Y eso no debe pasarnos a nosotros. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie, hermanas. Y vamos a ponernos en las manos de Dios.
Si en algún momento te ha pasado a ti eso, hermano, hermana, Dios no te está juzgando. Dios no te está condenando. Dios te está alertando. Dios te está diciendo que si en algún momento actuaste de esa manera, que de pronto cediste a la tentación de Satanás, pero que Él ha estado contigo desde el primer día que creíste en Cristo. Y si en algún momento te has desesperado y has actuado por tu cuenta, el Señor te está invitando a recapacitar y a volver a tomar el camino correcto.